Es un gozo, mi hermana, estar aquí con ustedes desde el púlpito, ¿verdad? Y no sé si vieron la invitación para esta celebración. Dice siendo fructíferos, y hay una leyenda abajo que dice: el fruto está ligado a la comunión, porque separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Así que vamos a Juan, al Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5. Voy a leer un poquito antes para que tengamos bien el entendimiento de todo el pasaje. Dice, desde el versículo 1 está el Señor Jesucristo hablando, y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Con qué propósito? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahora sí el 5. Yo soy la vid. Acuérdate, es el Señor Jesucristo hablando. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso nos da a entender que cuando nosotros no estamos unidos a Cristo, entonces somos inútiles, inservibles, porque necesitamos, por eso dice nada, no dice solo pocas cosas, dice nada podéis hacer. Eso quiere decir que cuando estamos separados de nuestro Dios, realmente somos inútiles. Hablando en las cosas espirituales, que son las cosas eternas en las cuales nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Porque como decía el canto, las cosas van a caer, pero Jesús siempre va a permanecer fiel. Él siempre va a permanecer. El Señor Jesucristo nos está diciendo quién es Él, quién es el Padre y quiénes somos nosotros. Y Él está hablando de que tú y yo somos pámpanos. Los pámpanos podrían ser como las ramas de la vid. Y en esas ramas, si usted ha visto alguna vez alguna vid, usted puede ver que esas ramas están cargadas de uvas, ¿verdad? Es ahí donde se produce el fruto. Entonces, esta enseñanza es muy práctica, mis hermanos, porque a mí me gusta mucho un libro que Fito escribió que hace ver lo que es su carrera, como dentro de la ley, dentro de lo que ellos hacen, se puede ver de forma temática. Hay fórmulas. Y en el libro de Fito ahí viene, y yo estuve viendo, muy interesante, que pudiera haber fórmulas, que un abogado pudiera implementar fórmulas en los casos que ellos llevan. Y yo creo que aquí con nuestro Dios no es que nosotros implementemos fórmulas, sino que nosotros entendamos principios claves y principios muy importantes para que llevan mucho fruto. Entonces el pasaje, el Señor Jesucristo nos está diciendo que para poder llevar fruto tenemos que permanecer en Él. Pero ¿qué será eso de permanecer en Él? ¿Cómo puedo yo permanecer en Él? ¿Qué tengo yo que hacer para permanecer en Él y entonces poder llevar mucho fruto? La permanencia en Dios, lo que yo puedo, y era algo que yo le preguntaba al Espíritu, que yo entiendo que para nosotros permanecer, para nosotros tener esa permanencia, se necesita la comunión. Necesito estar en comunión con Dios.
tengo que tener una relación con Él. ¿Pero qué significa tener una relación con Él? Tengo que pasar tiempo con Dios, pero no de una forma religiosa, por lo que nos decía el pastor David, ¿verdad? La religión la religión del ser humano, la que es, porque la palabra de Dios habla de una religión que es sin mácula, que visitar a las viudas, visitar a los huérfanos en sus tribulaciones. No, estamos hablando de que el ser humano ha creado como religión. Son estructuras, son tradiciones, son cosas que hacen que es la forma en la que el ser humano quiere llegar a Dios. Pero en la bendita palabra de nuestro Dios, Él nos dice cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, si el Señor Jesucristo nos está diciendo a ti y a mí, mi hermano, que somos pámpanos y que tenemos que dar fruto, porque aquel pámpano que no da fruto, según lo que leímos, dice que el Señor lo va a quitar. Y esas plantitas, en esas plantitas, esas hojitas que ya están marchitas, o esas partes de la planta que ya son inservibles, normalmente uno ¿qué hace? Las arrancas. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que esté ahí. Entonces nosotros pámpanos, pero necesitamos llevar mucho fruto, no solo un poco de fruto. El Señor especifica que debemos de llevar mucho fruto, pero para que nosotros seamos pámpanos útiles y fructíferos, tenemos que permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, vamos a otro pasaje, porque uno diría, bueno, ok, ya entendí que el Padre es el labrador, que el Señor Jesucristo es la vid, y que yo y mis hermanos somos pámpanos, y que para dar fruto tengo que estar en comunión con Dios. Pero ¿qué fruto espera Dios de? ¿Qué fruto? Si no, o sea, viéndonos, no somos plantas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué fruto Dios se está refiriendo en este pasaje? Vamos a Gálatas 5. Desde el versículo 16 está haciendo la diferencia en Gálatas. Se está haciendo la diferencia de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene la parte que nosotros necesitamos entender. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está el fruto al que nuestro Dios se está refiriendo. Una amiga muy querida me hizo este arreglo, no sé cómo llamarlo, adorno, gracias pastor, donde está el fruto del Espíritu. Y está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El Señor desea que cuando nosotros tengamos esa comunión con Dios, Él desea desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. Acuérdense que leímos en Juan 15:5
que si nosotros no estamos en comunión con Dios, permaneciendo con Dios, no podemos llevar este fruto. Porque si nosotros estamos separados de Dios, nada podemos hacer. Si nosotros estamos separados de Dios, no va a haber fruto. Pero el Señor nos diseñó para llevar mucho fruto. Por eso le digo que hay principios, no como en lo que les comentaba de Fito, ¿verdad? Que en su libro pone fórmulas. No es que sean fórmulas, aquí son principios eternos, principios que el Señor establece. Por ejemplo, un principio: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ese es un principio eterno que lo vemos manifestado en lo espiritual, pero también lo vemos manifestado en lo terrenal, ¿verdad? Cuando usted va y siembra un frijolito, pues le va a dar un frijol, no le va a dar un garbanzo. Por eso es que debemos de tener cuidado en lo que sembramos en la tierra y también espiritualmente hablando, qué es lo que estamos sembrando. Entonces son principios, hermano. Aquí hay un principio fundamental para la vida cristiana exitosa. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, entonces este fruto no va a estar presente en ti y en mí. Y no significa que no hayas recibido a Cristo en tu corazón, porque tú puedes tener a Cristo en tu corazón y no tener fruto. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón y no ser una persona paciente. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón y no mostrar amor a los demás. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón y no mostrar templanza. Porque las cosas las estás haciendo en tus fuerzas o las estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y entonces el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor Jesucristo está con nosotros, pero lo tenemos a un lado, sin que Él intervenga en mi ser. Porque yo sigo haciendo las cosas como yo creo que las tengo que hacer. No sé si has escuchado que hay un dicho, que está bien dicho, que el que anda con lobos, fíjate cómo son esos principios, que es el mismo principio. Si yo me junto personas groseras, y eso a mí me pasó. Antes yo tenía una boca de arriero y decía palabras altisonantes que hoy en día me da vergüenza, pero la verdad es que así fue. Pero ¿sabes por qué? Yo a mi papá jamás en la vida lo he escuchado decir una palabra incorrecta hablando de groserías. Nunca. Ni un tonto, ni un idiota, no. Y entonces, ¿por qué yo tuve una boca de arriero? Porque yo me junté con personas que parecían arrieros hablando. Y el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Pero es ese mismo principio, es que vamos a hacer que nuestro pastor represente al Espíritu Santo. Ahí está. Aquí está el fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo comunión con el mundo, si yo tengo más comunión con lo que hay en la televisión, con las series de Netflix, que hay unas muy buenas, ¿verdad? Pero bueno, si yo tengo mucha comunión con todo eso, si yo tengo mucha comunión con amigos del mundo, si yo tengo mucha comunión excesivo, trabajo y todo eso, finalmente yo me voy a conformar, me voy a moldar a todo esto. Pero si yo entiendo que tengo transición en esta tierra, pero de manera voluntaria, de manera intencional, de manera consciente, voy con el Espíritu Santo a pasar tiempo, el fruto que representa lo que el Espíritu Santo es, se va a comenzar a transmitir a mí por mi tiempo de comunión con Él. ¿Cómo convivo con el Espíritu Santo? Puedo leer la palabra,
un pasaje y decirle: Espíritu Santo, enséñame, y agarro mi libreta y comienzo a escribir lo que yo entiendo del pasaje, y Él me comienza a hacer entender cosas que digo: wow, eso ya lo había leído y nunca me había venido esto a mí. Ay, sí, Señor, estoy en un tiempo de comunión. Yo comienzo a recibir, porque cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, Él trae esa transformación. Él comienza a renovar mi manera de pensar, porque entonces yo comienzo a ver que mi Dios es amor, ¿verdad? Y yo veo cómo me ama, y cómo a pesar de mis tonteras me sigue amando, y cómo me tiene paciencia. Y entonces yo comienzo a decir: amor, es necesario amar a los demás. La paciencia, sí, tienes razón, Espíritu Santo. Pues si tú eres paciente conmigo, ¿qué esperas que yo sea con los demás? Pues también paciente. Y entonces, ven aquí, Eli, ponte de este lado, hija. Entonces, cuando yo, después de estar en comunión con el Espíritu Santo, siendo transformada, de repente en mi diario vivir me encuentro con Eli. Y Eli, no es porque sea así, porque yo la quiero mucho, pero Eli, pon tú que me dice: ay, no, Ileana, eres esto, el otro, aquí me cae gordo, me caes gorda por esto. Y entonces comienzo a recibir toda esa agresión, ¿verdad? De alguien que está en mi mismo caminar en el mundo. Si yo estuve con el Espíritu Santo, cuando esté con Eli, voy a entender que la debo de tratar con amor. Y a ver, diga: ay, Eli, perdóname, yo no quería ser así contigo, discúlpame, Dios me está transformando. Y ya tal vez, como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Entonces ya Eli la voy a desarmar, va a decir: no, bueno, no es para tanto, no para que me pidas perdón, Ileana, pero bueno, qué bueno que ya lo reconociste. O tal vez Eli viene y estamos trabajando en el área laboral y hoy me desespera Eli, pero como estuve con el Espíritu Santo y Él es paciencia, entonces voy a inhalar y a ver, Eli, no es así. A ver, te vuelvo a explicar, amiga, y ya le explico. No sé si me explico, mis hermanos, pero ¿qué pasa si yo, aquí está Eli, y yo estoy en esa comunión con el mundo y con gente grosera y con gente impaciente, cero tolerancia? Y entonces cuando yo vengo con Eli: y Elizabeth, es que tú, y también, y es que, ¿por qué me dices a mí? Comienzo a reaccionar porque estuve conviviendo con el mundo y porque me estoy haciendo a la forma de él. El mundo, dice la palabra de Dios, que aquel que se convierte en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y si Dios me está diciendo: tú eres un pámpano y fuiste creado para llevar mucho fruto, pero yo no estoy cerca de la vid que es Jesucristo, en comunión con Él, sino que me la paso en el mundo, aunque sea pámpano, aunque esté diseñada para llevar mucho fruto, lo que va a pasar es todo lo contrario. Voy a llevar fruto negativo. Y entonces eso no es agradable al Señor. Y después por eso la gente dice que los cristianos somos una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando a Cristo. Entonces hay principios muy claves. Si yo estoy en el mundo, yo voy a tratar mal a Eli, no le voy a tener paciencia, no la voy a amar como Cristo la ama, no voy a mostrar misericordia ni bondad. No, por más que me esfuerce, tal vez habrá momentos donde lo logre hacer, pero siempre va a ser en mis fuerzas. Gracias, muñequita. Pero yo paso comunión con el Espíritu Santo, una comunión de calidad, no religiosa. ¿Cómo puede ser una comunión de calidad? Cuando yo reconozco mi gran necesidad de Dios. Cuando yo digo: la verdad es que yo necesito pasar mucho tiempo con el Espíritu Santo, porque soy insoportable, porque soy impaciente, porque soy cero tolerante. Sí, soy un hígado, dice el pastor, soy un higadito. Híjole, como decía el pastor, no hay personas fáciles de odiar. A pulso se ganan que uno los traiga atravesados. Si yo reconozco
es todo eso que hay en mí, entonces de manera consciente, voluntaria y de manera intencional voy a buscar al Espíritu Santo y decirle: ayúdame, soy terrible, soy odiosa, soy problemática, y lo que sea cada quien, ¿verdad? Cada uno reconoce. Yo creo que no nos podemos engañar a uno mismo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo llegué aquí hace 12 años, después de andar en mi viaje por el mundial, yo regresé y yo le dije a mi papá: es que ni yo me soporto. Tan mal estoy que ni yo me soporto. Y si esto es vida, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir, porque no sé ni por dónde empezar, soy terrible. Soy orgullosa, soy altanera, soy soberbia, soy enojona y muchas cosas más. Y mi papá me dijo: pues comienza con una cosa y dile al Señor que te ayude. Ve con el Espíritu Santo y que te ayude, y ponte a leer las Escrituras y lee los evangelios para que conozcas quién es Jesús. Y el pastor me mandó a leer 4 veces los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Regresaba y dije: ya terminé, ¿ahora qué leo? Otra vez. Ya iba otra vez a leer los 4 evangelios. Ya terminé, pastor, ¿qué? Otra vez. Y así me mandó 4 veces. Pero yo en esa lectura, al ver quién era Jesucristo, yo me enamoré profundamente de Jesús. Al entender quién era Él y lo que Él representaba. Él representa un reino inconmovible. Él representa al Padre mismo. Y entonces comencé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de tratar a la gente. Yo recuerdo cuando mi hermana Toñita, una vez en un grupo de mujeres, ella dijo: yo recuerdo cómo era Ileanita, y yo prefería no acercarme a ella. Ahorita todo el tiempo andamos abrazadas mi hermana Toñita y yo, porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Pero ¿cómo se dio eso? ¿Por arte de magia? No, fue por la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con Dios, pasar tiempo con Dios, para que el fruto comience a invadir mi ser, comience yo a moldearme a la forma de Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona, es la persona en esta tierra, porque Dios Padre está en su trono y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién está con nosotros en nuestro diario caminar para ayudarnos? Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él nos quiere ayudar. Pero si no nos acercamos a Él y le decimos de manera sincera: Espíritu Santo, estoy batallando con la mentira. Espíritu Santo, estoy batallando con la lascivia. Espíritu Santo, estoy batallando con el robo. Con lo que sea. Si yo no le digo a Él lo que me está pasando, y si yo no le pido a Él su ayuda, aunque el Espíritu Santo sea mi sello, aunque el Dios Trino habite en mí, si yo no lo busco con la intención de que Él me transforme, mi hermano, mi hermana, nos vamos a quedar igualitos y hasta peor. ¿Sabes por qué peor? Porque cuando tú te haces religioso, te haces un fariseo que solamente utiliza la palabra a su conveniencia, pero que realmente no la vive. No la vive. Y dice la palabra de Dios que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y uno dirá: ay, pero es la palabra de Dios, ¿cómo me va a matar? Porque no estoy pidiéndole al Espíritu Santo que utilice su palabra para cambiarme y transformarme, sino que solamente utilizo su palabra con puro conocimiento, para andar debatiéndole a todo mundo. No, es que Dios dice esto y Dios dice el otro y Dios dice acá. Pues sí, está muy padre, pero lo que necesitamos es vivir la palabra de Dios. Lo que necesitamos es poner por obra la palabra de Dios. El Espíritu Santo representa
a Dios porque es Dios mismo. Y todo lo hermoso que es nuestro Dios es el Espíritu Santo. Si yo permanezco unida a Él, buscándolo, teniendo tiempos con Él, leyendo su palabra, en tiempos de oración, pero fíjate, con la intención de que Espíritu Santo, necesito que me transformes, necesito que me ayudes, porque hay cosas acá adentro que son las obras de la carne y que no deben de estar en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. El pastor nos ha enseñado que somos una nueva clase de humanidad, donde el Espíritu Santo habita en la persona y es un ser diferente. No es ni pertenece a los judíos, porque no somos judíos, ni ya tampoco pertenecemos a los gentiles, porque ya no, porque ya somos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo y el Dios Trino habitando en nosotros. Pero eso se tiene que reflejar, mi hermano, mi hermana, lo tenemos que reflejar. Gracias, pastor. Lo tenemos que reflejar. De nada sirve, mi hermano, que vengamos todos los domingos aquí a la iglesia. Bueno, no puedo decir que de nada sirve, porque algo ha de servir, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros no nos esforzamos, no ponemos ese esfuerzo, ese empeño, ese interés en buscar al Espíritu Santo, en tener comunión con Él, no vamos a ser transformados. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si tú y yo nos exponemos a la presencia de nuestro Dios cada día nos exponemos a su presencia, a su palabra, a tener esa comunión, dice la palabra, es un principio, es que vamos a ser transformados. Por eso te ponía el ejemplo. Si aquí en la tierra tú te juntas con un narcotraficante, mi hermano, sí o sí te vas a volver un narcotraficante. Él piensa, te va a comenzar a llamar la atención. Como él vive, te va a comenzar a llamar la atención. Lo que él hace, te va a comenzar a llamar la atención. Y de repente te vas a dar cuenta que ya eres como uno de ellos. Nunca se me va a olvidar a un tío mío, un tío que para mí, era yo chica, y la forma en como yo lo veía, era un tío agraciado físicamente. Yo le conocí varias novias, pero de repente él comenzó a juntarse con homosexuales y él murió de SIDA. Y murió porque contrajo esa enfermedad por practicar el homosexualismo. Bendito sea Dios que una tía mía le compartió, él se arrepintió y yo sé que él está con el Señor. Él ya falleció. Él no tenía ni rasgos ni comportamientos, no, pero comenzó a juntarse con personas incorrectas. Pero él comenzó a relacionarse con personas y lo que ellos pensaban comenzó, yo creo, que a ya no serle tal vez antes, ay, no, ¿cómo crees? Pero al estar juntándote con ellos y escuchándolos y su manera de pensar, ¿se acuerdan cuando el pastor Amado dijo que en una ocasión comenzó a leer un artículo, ¿no?, sobre el LGTB y todo eso? Y él dijo: esto es sabiduría diabólica, de tal manera que te comienza como a querer envolver y como a querer convencer. Hay que alejarnos de ese tipo, por ejemplo, de lecturas. A mí recuerdo cuando el Señor me dijo: Ileana, no más música del mundo.
Eso me lo dijo a mí, no se lo estoy diciendo que ahora ustedes dejen la música del mundo. Eso es relación personal con Dios. A mí me dijo eso y de verdad a mí me costó muchísimo, porque a mí me gusta mucho la música y me gustaba escuchar música. Y no, o sea, de grupos cristianos pues yo no conocía mucho. Como anduve en el mundial, andaba en el mundo, pues conocía más del mundo. Tenía un propósito para alejarme de esa música, porque la música se está cantando una forma de pensar, una filosofía. Y entonces tanto uno está escuchando y tanto uno está escuchando que de repente comienza a pensar así. Y lo que decía José José, que el amor se acaba y el amor se acaba y el amor se acaba, y de repente alguien te dice: oye, ¿y el amor? Ah, no, el amor se acaba. ¿Y por qué dije eso? Pues por tanto escuchar música que traía información, filosofía, pensamientos, ideas torcidas, pero que yo de repente comencé a creerlas. Por eso es que el Señor nos está diciendo: si ustedes están separados de mí, nada van a poder hacer. No van a llevar fruto, no van a llevar mucho fruto. Y entonces el pámpano que no lleve fruto tiene que ser cortado. Por eso el Señor nuevamente nos hace hincapié en cuánta necesidad tenemos de Él. Cuánta necesidad tenemos de Él. Dice aquí: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Mi hermano, si tú quieres que el de junto sea transformado, estás equivocado. Tienes tú que ser transformado primero. Deja al de junto, déjalo, ora por él, intercede por él, pero déjalo. Deja que el Señor haga su obra en él y comencemos a nosotros trabajar en nosotros mismos. Es que mi marido, deja al marido, déjalo. Es que mi hijo, déjalo, entrégaselo al Señor, ora por él, él va a hacer su obra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos mirando al de junto, dice la palabra que dejemos de ver la paja del de junto y que empecemos a trabajar y veamos nuestra propia viga. Esto quiere decir que a veces cuando uno está chismoso viéndole al de junto los errores, no nos damos cuenta que en nosotros hay cosas más grandes y peores. Por eso que tú y yo tengamos una comunión individual, personal, el Espíritu Santo. Solamente es en esa comunión, solamente es en esa búsqueda del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder ser transformados. Él es nuestro ayudador. Él quiere ayudarnos. Él quiere enseñarnos. Él quiere capacitarnos. Él quiere mostrarnos lo que es el reino de Dios. Él quiere revelar a Jesús. Él tiene tantos planes para nosotros, pero si no lo buscamos, si no buscamos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser transformados? Ahora, algo que el Señor me revelaba, y con esto termino, es que cuando tú y yo no buscamos al Espíritu Santo, es porque en nosotros hay orgullo y soberbia. Porque nosotros pensamos que no necesitamos al Espíritu Santo para nuestro diario vivir. Porque nosotros pensamos que podemos y que las podemos y que no necesito al Espíritu Santo. Yo con lo que yo hago, con lo que yo leo, con lo que yo creo que yo puedo cambiar. No, mi hermano. Eso es soberbia y orgullo. El que nosotros, fíjate, esto es algo importante porque eso me lo reveló el Espíritu Santo y hasta dije: ay, Señor, perdóname por las veces que no he ido a ti, porque lo que estoy yo expresándole o manifestándole al Espíritu Santo es: no te necesito, Espíritu Santo, yo puedo solo.
¿quién en su sano juicio, entendiendo quién es el Espíritu Santo, quién en su sano juicio le dice: no te necesito, Espíritu Santo? Es Dios, es el Dios Todopoderoso. ¿Cómo yo puedo decirle al Dios Todopoderoso: no te necesito, yo puedo solo, tú tranquilo, tú ahí me ves, yo aquí yo hago las cosas? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué lo hacemos? El Señor nos está diciendo: porque hay orgullo y soberbia en nuestro interior. Y entonces es por eso que no leemos la palabra, no tenemos tiempos de oración, no tenemos tiempo para platicar con el Espíritu Santo. No, porque yo digo: yo puedo solo. Entonces ahí hay algo importante y debemos de renunciar al orgullo y a la soberbia y decirle: Señor, perdóname, yo te necesito. Y aquí les voy a leer algo que me gustó de este libro que me lo prestó Ileana Álvarez. Se llama En tiempos como estos, todos necesitamos al ayudador. Y lo que he estado leyendo es algo que me ha alimentado mucho a entender por qué necesito tanto al Espíritu Santo. Y lo que voy a hacer, como es un libro ya muy antiguo, aquí, creo que fue desde el 78, 77. Ya lo busqué y no lo encuentro. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a leer y lo vamos a postear en nuestra página de YouTube. Entonces es como si usted pudiera leer un audiolibro. Esa es mi idea. El pastor David va a investigar si no hay problema en hacer eso. Pero yo he escuchado muchos audiolibros en YouTube y me ha servido mucho. Me pongo a lavar trastes de la cocina y estoy escuchando un audiolibro. Eso les puede ayudar. Pero fíjense qué cosa tan bonita dice aquí. Aún hoy día podemos observar dos grupos de cristianos: los que tienen a Cristo a su lado con ellos y los que lo tienen en ellos. Los que pertenecen al primer grupo, que tienen a Cristo a su lado, los que pertenecen al primer grupo todavía tienen que seguir ocupándose, apoyándose en sus propias fuerzas, ayudados por Jesús. Por supuesto que reciben mucha ayuda, por cuanto el Señor nos ama y siempre nos dará todo cuanto le permitamos que nos dé. Y aunque esto es bueno, sin embargo, no es suficientemente bueno. Aquellos que se encuentran dentro del segundo grupo, a los que lo tienen en él. Aquellos que se encuentran dentro del segundo grupo saben que son tan desvalidos. Y eso me gustó, porque dije: sí, Señor, estamos tan necesitados, estamos desvalidos. Eso quiere decir que pues es que no lo podemos hacer, necesitamos de alguien que nos ayude. Entonces saben que son desvalidos, como dijo Jesús que lo eran, como dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Ahí el Señor Jesús te está diciendo cuán desvalido eres tú y yo sin Él. Entonces también saben que la vida de la vid, o sea, la vida de Jesucristo, es la única que hará posible que los poderes del cielo desciendan a la tierra, y de este modo obtendrán frutos. Su vida tiene que estar dentro de la vida de Cristo, ser una parte integral de sus propias células y su vida que fluye. Cuando nosotros entendemos que somos desvalidos y estamos muy necesitados, vamos a correr a los brazos del Espíritu Santo y le vamos a decir: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, por favor, te necesito. Necesito que me muestres quién eres tú. Necesito entender qué es lo que tú quieres para mi vida. Necesito tener tiempos de comunión. Ahora, algo importante que en esos tiempos de comunión es el lograr ser constantes. No porque, ay, pastora, yo ya pasé 7 días con el Espíritu Santo y mire, me sigo igual y peor. No, estoy hablando
pastor, si se pone aquí de pie, le va a decir: yo tengo 50 y tantos años caminando con Dios. El pastor David: yo tengo tantos años caminando con Dios. Ustedes me pueden decir: yo tengo tantos años con Dios. Eso habla de que debemos de ser constantes. Constantes en nuestra búsqueda, porque podemos tener muchos años en el evangelio y ser como bebés recién nacidos, inmaduros, que solamente quieren lechita, que no, mi hermano. Nosotros somos personas que ya conocemos más de su palabra y de la obra gloriosa de Cristo Jesús en la cruz. Él espera que nosotros llevemos mucho fruto. Así que podemos estar mucho tiempo en el evangelio y no ser transformados por el Espíritu Santo y seguir dando las obras de la carne. Y entonces, cuando yo estaba estudiando esto, yo le decía: ahora entiendo por qué habrá personas que te digan: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro, hicimos aquí y echamos fuera demonios y predicamos y un montón de cosas. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, no os conozco. ¿Cómo que no nos va a conocer el Señor si Él nos formó? Él está hablando de que no tienen una comunión, no han tenido una comunión, de tal manera que es como si Cristo no pudiera conocer a alguien que no lo está representando a Él. Mi hermano, eso de verdad es muy delicado, porque nosotros nos podemos engañar pensando que somos una pera en dulce y que somos muy buenas personas y que hacemos cosas buenas, pero realmente lo más importante, que es reflejar a Cristo. Es por eso que el Señor desea que seamos fructíferos, tendencia de Él, para poder llevar fruto. Así que, mi hermano, esto es lo que el Señor quería hablarnos a nosotros. Él lo habló en la semana conmigo y le dije: Señor, sí hay áreas donde aún no se refleja lo que tú quieres, el fruto del Espíritu Santo. Y yo no sé cómo esté tu corazón. Tal vez tú puedes decir: no, pastora, yo en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas en las que me muevo, yo ya reflejo a Cristo. Si es así, gloria a Dios, y ojalá que el Señor te pueda usar la próxima semana para que aquí tú nos compartas cómo le hiciste. Pero la verdad es que yo sí te puedo dar testimonio que hay áreas que ya han sido transformadas por el Espíritu Santo, pero que hay áreas que aún necesitan mucho del Espíritu Santo.